Muy buenos días para todos, espero que se encuentren muy bien. Probablemente a lo largo de los tutoriales te has preguntado, bueno, ¿y qué papel juega Docker dentro de la aplicación? En este video voy a tratar de respondértelo de una forma sencilla, práctica y aplicable. Docker es una herramienta de virtualización a través de contenedores. Esta nos ofrece un sinfín de ventajas y la comunidad ha crecido de forma exponencial en los últimos años. Por mencionarte alguna de las ventajas de Docker, tendremos una facilidad a la hora de escalar nuestras aplicaciones de forma horizontal y podremos hacer que según la demanda de dicha aplicación, ésta se escale para crecer o se disminuya para reducirse. También tendremos tiempos de inicialización muy rápidos y también tendremos una memoria o peso neto de dichos contenedores muy ligero, permitiendo tener unas ventajas significativas frente, por ejemplo, a los procesos de virtualización con máquinas virtuales. Hoy en día, procesos como Docker y Kubernetes están siendo muy utilizados en las nubes, especialmente en la nube de AWS y la nube de Azure, y nos permiten un sinfín de posibilidades adicionales para que nuestras aplicaciones robustas, ya sean aplicaciones que ya tengamos programadas o que queramos migrar a estas tecnologías, sea un proceso migratorio muy sencillo y muy práctico. Para hablar en detalle de cómo vamos a utilizar Docker en nuestra práctica, vamos a tener dos imágenes que cuando las corramos van a ser dos contenedores, que uno va a ser el de la aplicación y otro va a ser el de la base de datos. Estos dos contenedores van a conectarse a través de una herramienta conocida como Docker Compose, la cual nos va a permitir generar una red virtual a través de Docker y conectar a dichos contenedores entre sí. Es muy común que en entornos de producción se utilicen herramientas más robustas que Docker Compose, pero para motivos de esta práctica DevOps que nos estamos iniciando en estos procesos, vamos a utilizar Docker Compose, que es más que suficiente. También quiero que entiendas que esto es un sinfín de oportunidades y que vas a poder utilizarlo de muchas maneras en tus aplicaciones. Yo aquí te quiero mostrar cómo podemos aislar la aplicación y la base de datos en dos contenedores independientes, pero podríamos tener diferentes entornos, tanto de desarrollo como producción. Podríamos tener diferentes variables e incluso podríamos generar muchos más contenedores conectados entre sí a través de redes más simples o más complejas. A continuación te voy a mostrar cómo podemos ver esta representación gráfica, pero a través de código de los archivos Dockerfile y el Docker Compose de la aplicación. Ya teniendo claro el papel que juega Docker dentro de nuestra aplicación, sabemos que vamos a tener dos contenedores. Una imagen que va a correr un contenedor de la aplicación y esta imagen va a ser de carácter personalizado. Esto quiere decir que nosotros vamos a generar la imagen con nuestras dependencias, con nuestra versión de Node y con todos los requisitos previos para nuestra aplicación y su lógica. Mientras que la base de datos va a correr sobre una imagen que va a ser una imagen de carácter general. ¿Qué quiere decir una imagen de carácter general? Esto significa que la vamos a utilizar a través de una imagen de Docker Hub, sin personalizar ninguna dependencia, ni ninguna variable de entorno, ni ningún feature adicional. En la parte final de este video, cuando hablemos del Docker Compose, explicaremos esto más a fondo y la diferencia de algo personalizado y algo general a nivel de imágenes de Docker. Ahora profundicemos en la imagen personalizada de Docker que vamos a estar generando para nuestra aplicación. Cuando entramos a nuestra aplicación nos vamos a encontrar un archivo conocido como el Dockerfile. Este es un archivo muy común y es el archivo por defecto que se utiliza para la generación de imágenes personalizadas con Docker. Si no conoces esta sintaxis o estos archivos, te invito a que busques tutoriales de estos. Realmente son muy interesantes y hay una serie de variables, comandos y configuraciones adicionales que puedes aplicarles. Todos los Docker files comienzan con un from la imagen base. La imagen base en este caso es una imagen de Node y la versión por defecto es una distribución Linux Alpine, es decir, una distribución Linux muy ligera. Luego vamos a tener una serie de argumentos que en esencia son variables para el Dockerfile y una declaración de variables de entorno para nuestro contenedor, en este caso para nuestra imagen si fuéramos rigurosos. Tendremos, por ejemplo, una configuración de los puertos de nuestra aplicación y nuestra base de datos y también tendremos una configuración de cuál es nuestro host para nuestra base de datos. Quiero que recuerdes esta variable porque cuando hablamos de la variable MySQL-db, ahorita cuando analicemos el Docker Compose vamos a hablar de su importancia y cómo va a ser utilizada no solamente en este archivo de Docker Compose al generar la red de Docker para ambos contenedores, sino también cómo la utilizamos dentro de nuestra aplicación a la hora de llamar variables de entorno. Luego tendremos la sentencia copy.
Vemos que tenemos tanto sentencia de copy en la parte superior como en la parte inferior. Lo que nos va a permitir es copiar directamente archivos a nuestro contenedor, es decir, pasarle archivos de nuestra máquina local a nuestro contenedor. Y como podemos ver, tenemos el package.json y el package log.json, los cuales los vamos a copiar a la carpeta user source. Esta carpeta user source se utiliza muy comúnmente para almacenar archivos fuente dentro de distribuciones Linux. De igual forma vamos a mencionar cuál es nuestro working directory dentro de nuestro contenedor. Vamos a instalar las dependencias y si pues recuerdas como lo habíamos hecho previamente, se hace de exactamente la misma manera. Finalmente vamos a copiar toda nuestra aplicación, es decir, todos los archivos fuentes para que la aplicación y el REST API corra de forma efectiva. Vamos a exponer el puerto de nuestra aplicación, que como vimos anteriormente lo estamos definiendo en la parte superior del archivo, y finalmente vamos a ejecutar un command, es decir, vamos a ejecutar node app.js. Para resolverte una duda que es común de pronto no saber el por qué, y esa duda es ¿por qué estamos separando estos copies superiores de estos copies inferiores? La respuesta es muy sencilla. Resulta que los Dockerfile están muy optimizados para que cuando los ejecutemos, él guarde un caché estratégico y él note cuáles fueron las cosas que cambiaron. Si hacemos que esta parte superior sea igual a la parte inferior, va a pasar de que si cambiamos o las dependencias o nuestro código fuente, él va a ejecutar ambos comandos, pero si los separamos, él va a ser capaz de detectar únicamente los cambios estratégicos y ejecutar dichos cambios sin ejecutar la versión, digamos que opuesta. Esto nos va a permitir optimizar nuestras imágenes en un futuro y hacer que el caché de estas funcione de la mejor forma posible para futuras implementaciones y ahorrar tiempos de ejecución. Ahora continuaremos explicando cómo vamos a llamar el Docker Compose y cómo vamos a utilizar la imagen base de MySQL, pero esta vez desde Docker Hub. Como MySQL es una base de datos muy común y lo que queremos hacer nosotros es precisamente tener estandarizaciones de las bases de datos y poder replicarlas tanto en desarrollo, testing o en producción, en este caso no necesitamos hacer una imagen personalizada, sino que podemos acceder a la imagen que encontramos por defecto de Docker Hub. Podemos entrar entonces a MySQL Docker y en buscar en cualquier explorador nos encontraremos la fuente de Docker Hub. Al acceder a esta vamos a encontrar la imagen fuente de MySQL que es aceptada por la comunidad como una imagen oficial. La forma de diferenciar imágenes oficiales simplemente es ver el nombre. Normalmente cuando tienen solamente un nombre y no tienen un usuario implica que son oficiales. De todas formas vemos que dice Docker Official Images. Si analizamos un poquito esta, vemos que hay diferentes tags, hay diferentes versiones, pero vemos que realmente hay una muy buena documentación y te invito a que profundices en esta. Pues dentro del Docker Compose tendremos que utilizar varios de los comandos que mencionamos acá. De forma sencilla te muestro que la forma más directa de utilizar MySQL es a través de llamar la imagen de MySQL y eso es precisamente lo que realizaremos a continuación. Teniendo ahora nuestro punto de partida de que tenemos la imagen del contenedor de Docker y la imagen del contenedor de la aplicación, ahora viene un papel muy importante y es el Docker Compose. Esta ilustración me gusta mucho y es el pulpo oficial con el que Docker promueve Docker Compose y como podemos ver está promocionando que él es capaz de manejar múltiples contenedores y conectarlos entre sí. Entonces Docker Compose nos va a permitir trabajar con n número de contenedores, en este caso nosotros trabajaremos con 2 y como vemos en la flecha rosada vamos a poder comunicar estos a través de una red interna que nos va a generar Docker. Esta es la forma en que lo realizaremos y esta es la forma gráfica de entender el proceso. Ahora vamos a entender cómo se puede visualizar esto en código. Ya estamos en un nivel de detalle del conocimiento, de análisis de la aplicación y los contenedores del mismo para poder profundizar en el Docker Compose. Recuerda que este es un archivo que al principio quisimos ignorar, pero ya estamos en la capacidad de entenderlo. Cuando abrimos este archivo nos encontramos un formato YAML puro, es decir, un formato que según la jerarquía y las indentaciones vamos a poder marcar cómo se configuran nuestros contenedores y sus conexiones estratégicas. Aquí vamos a estar definiendo las imágenes con las que se van a correr los contenedores, las configuraciones de los mismos, las dependencias entre ellos, el networking que vamos a estar realizando para mapearlos directamente, los volúmenes y con muchas configuraciones más. Te invito a que antes de analizar este Docker Compose veas tutoriales, leas un poco de esto porque realmente es una herramienta que te da gran cantidad de ventajas y mucha profundidad a la hora de trabajar con Docker y entender la forma de manejar diferentes contenedores.
En primera instancia, los servicios van a ser en esencia los contenedores que vamos a estar corriendo. Y vamos a encontrarnos dos, nuestra aplicación y nuestra base de datos. Si recuerdas, el nombre que te dije ahorita que recordaras era precisamente MySQL-DB, porque cuando estamos creando Docker Compose, para conectarnos en el networking que nos genera Docker, lo podemos hacer de forma manual o también lo podemos hacer llamando específicamente al nombre del servicio. Por eso es que era tan importante esta variable cuando ahorita la analizábamos dentro del Dockerfile de la aplicación. También tendremos una divergencia muy grande entre ambos contenedores, y es que el contenedor de la aplicación lo vamos a construir, es decir, vamos a llamar al Dockerfile que se encuentra dentro de la carpeta app, mientras que el contenedor de MySQL lo vamos a llamar de una imagen. Esta imagen va a ser la imagen de MySQL que ya vimos en Docker Hub en momentos anteriores y con el tag latest, es decir, con la última versión. Le vamos a definir unos nombres que queramos a nuestra aplicación, ya le puse estos dos, y también quiero que tengas en cuenta que hay configuraciones asociadas a las variables de entorno o environment variables. Como podemos ver, tenemos la aplicación con el puerto de la base de datos y el host de la base de datos, y tendremos la base de datos con las variables de entorno asociadas a las configuraciones de las contraseñas del usuario clásico y el usuario root, y la base de datos que vamos a utilizar, que en su caso es employees, que es la misma que explicamos en videos anteriores. La base de datos tiene una peculiaridad y quiero que la veas, y es que utiliza un command. Esto es una forma de ejecutar un comando en el momento de inicializar un contenedor. Y esto es muy común utilizarlo para poder trabajar con contraseñas y autenticaciones legacy en MySQL. No nos tenemos que profundizar mucho en esto, pero simplemente quería hacer la aclaración. También tendremos siempre unos mapeos. Estos mapeos lo que nos van a permitir es publicar o hacer un mapeo entre el contenedor y nuestro computador para ver qué puertos exponemos y cuál va a ser la equivalencia de dichos puertos. En la parte superior vemos que mapeamos el puerto 3000 para la aplicación desde nuestro contenedor hasta nuestra máquina local, y en la parte inferior vamos a estar mapeando el 3306, que es el puerto por defecto que utiliza MySQL, y ya debes saber esto si ya lo has utilizado previamente. Quiero aclarar también que hay una configuración muy interesante que de pronto puede serte útil para futuros procesos, sobre todo si vas a montar estos contenedores o vas a hacer que estos trabajen en la nube, y es limitar la cantidad de recursos que estos utilizan. Esto viene súper útil porque vamos a poder garantizar la memoria que van a gastar máxima y también vamos a poder procesar las CPUs. Esto te lo dejo como un dato interesante o dato curioso que te puede servir en un futuro. También quiero que veas que la base de datos, como al fin y al cabo va a manejar tanta información, esta va a tener unos volúmenes. Recuerda que los volúmenes en Docker es la forma de conectar y guardar la información o el data storage a través de desde tu computador hasta tu contenedor o viceversa. En este caso lo que nos va a permitir es, vamos a tener un name volume, es decir, un volumen nomenclado directamente administrado por Docker, y un segundo volumen que vamos a analizar a continuación. Este segundo volumen lo que nos está haciendo es un Docker Entry Point initdb. Si vemos la documentación de la imagen de MySQL que se encuentra en Docker Hub, este es el comando que debemos activar para activar comandos.sql. Es decir, es la forma de inicializar unas sentencias SQL en el momento de iniciar nuestra base de datos. ¿Y a qué la vamos a estar mapeando? Entonces aquí es muy interesante, la vamos a estar mapeando a un path local. Un path local relativo que llama a DB, es decir, a nuestra base de datos. Si abrimos esta carpeta DB, que es el path que está señalando dicho volumen, vamos a encontrarnos precisamente los dos archivos SQL que ya hemos visto anteriormente, donde uno va a crear las tablas de los desarrolladores y las va a inicializar, y el otro va a hacer las configuraciones clásicas del sistema para que funcione correctamente. Quiero hacerte énfasis en esto porque cuando ya generemos nuestro Docker Compose, nuestra tabla de desarrolladores no se va a crear mágicamente, realmente se va a lograr crear a través de este comando. Cada una de las bases de datos, digamos que modernas utilizadas en la actualidad, tienen su equivalencia para hacer estas inicializaciones. Puntualmente MySQL funciona así y quería hacerte la claridad en este momento. También tendremos al finalizar la parte de configuración de los volúmenes y los networks para configurarlos de una manera genérica. Recuerda que esto es un curso general donde vamos a entender prácticas DevOps, pero si quieres profundizar en cómo funcionan los Docker Compose con un nivel mayor de detalle, cómo podemos utilizar estos de una manera más óptima y cómo podemos realizar configuraciones más avanzadas, te invito a que leas la documentación.
En esta etapa de los tutoriales ya estamos en condiciones de entender cómo está desarrollada nuestra aplicación, cómo vamos a conectarla con la base de datos y cómo vamos a utilizar Docker para generar imágenes de dichas configuraciones, luego correrlas en contenedores y comunicarlas a través de un network. En los próximos videos vamos a ver cómo correr la aplicación, cómo visualizar de que esté funcionando correctamente y cómo vamos a empezar nuestras prácticas de automatización de pipelines a través de Jenkins, SonarQube, los test unitarios y finalmente un despliegue. Te invito a ver los siguientes videos para profundizar en las nuevas prácticas de DevOps que vamos a estar implementando.